Buen día, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 317 y estaremos hablando acerca del procesamiento y presentación de antígenos. Nuestro equipo está conformado por su servidora Erika Bojorquez González, Diego Castro Goicoechea, Graciela Ochoa Sánchez, Kevin Eduardo Salazar Coronel y Kenia Carolina Sotelo Falomir. A continuación, estaremos desarrollando los temas que se muestran en este mapa para así comprender mejor el procesamiento y la presentación de antígenos. Hola, mi nombre es Kenia Carolina Sotelo Falomir y yo les voy a hablar de las células presentadoras de antígenos. Como bien, el procesamiento de los antígenos previo a su presentación al sistema inmune se halla vinculado a los mecanismos de síntesis y reciclaje de las proteínas y a su transporte a través de distintas estructuras subcelulares. Ahora bien, las células presentadoras de antígenos son como tal los macrófagos, las células dendríticas, los propios linfocitos B y cualquier célula del organismo el cual exprese en su membrana determinantes antigénicos asociados a proteínas del complejo de mayor histocompatibilidad. Es decir, el tipo de procesamiento del antígeno va a determinar el tipo de respuesta que se da. Los tipos de células presentadoras de antígenos van a ser tres. En primer lugar, los macrófagos, los cuales son células fagocitarias que principalmente presentan antígenos procesados de bacterias y parásitos. El otro son las células dendríticas. Estos son miembros del armamento celular del sistema inmune y van a poseer características prolongaciones citoplasmáticas que van a estar repletas de receptores antigénicos. Y por último, los linfocitos B reconocen antígenos por medio de su principal receptor, que es la inmunoglobulina de membrana de receptor de los linfocitos B. Una célula presentadora de antígeno es una célula inmune la cual va a detectar e informar la respuesta adaptativa sobre una infección. Es decir, cuando se detecta un patógeno, las células presentadoras de antígenos van a fagocitar ese patógeno, lo van a digerir para formar muchos fragmentos diferentes del antígeno. Estos fragmentos van a ser transportados a la superficie de la célula presentadora de antígeno y ahí van a servir como un indicador para otras células inmunes. Mas sin embargo tiene otras diversas funciones, las cuales son la activación de linfocitos T vírgenes con expansión clonal y diferenciación en células efectoras, así como también la activación de la inmunidad celular, de los macrófagos y los linfocitos T efectores. Y por último tenemos a la activación de la respuesta humoral por estimulación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Coronel y yo les voy a hablar sobre los genes MHC o complejo mayor de histocompatibilidad por sus siglas en inglés. Estos complejos se clasifican en tres clases. La primera clase se expresan en todas las células nucleadas. Estos presentan antígenos intracelulares que son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos a través del TCR. Además, el tipo de moléculas de antígeno presente en A, B y C es lo que determina la posibilidad de aceptación del tejido de un donante por el organismo de un receptor. La clase 2 la constituyen los locus DR, DQ y DP, además de células dendríticas y macrófagos y células linfoides, como los linfocitos B y los linfocitos T activados. Estos presentan péptidos de proteínas extracelulares endocitadas que son reconocidos por linfocitos T colaboradores a través del TCR. La clase 3 es una región que se encuentra entre la clase 1 y la clase 2. Esta codifica para moléculas que participan en la respuesta inmune, pero no comparten las funciones o características de las otras clases. Estas moléculas son los componentes del complemento C2, C4, factor B, proteínas de choque térmico y el factor de necrosis tumoral alfa y beta.
Mi nombre es Erika Bojorquez González. Presentación por MHC de clase 1. Las moléculas de MHC de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas. Son ensambladas en el retículo endoplásmico y constan de dos tipos de cadenas, una pesada polimórfica y otra llamada beta-2 microglobulina. La cadena pesada se estabiliza gracias a la chaperona calnexina, antes de asociarse a la beta-2 microglobulina. Cuando no hay péptidos presentes, el MHC1 está unido a proteínas chaperonas como calreticulina, ERP57, proteína disulfuro isomerasa y tapacina. El complejo de TAP, tapacina, MHC1, ERP57 y calreticulina se denomina complejo de carga del péptido. La tapacina interacciona con la proteína de transporte TAP, lo que permite la translocación del péptido desde el citoplasma hasta el retículo endoplásmico. Antes de entrar, las proteínas virales o propias que generan péptidos han sido degradadas. Esta degradación está medida por proteosomas citosólicos y nucleares que generan péptidos que pueden translocarse en el retículo endoplásmico a través de TAP. Este transportador transloca péptidos de entre 8 y 16 aminoácidos que sufren más procesos antes de unirse a las moléculas de MHC de clase 1. Esto es posible gracias a la presencia de aminopeptidasas asociadas a la presentación de antígenos. Es importante destacar que entre el 30 y el 70% de las proteínas son inmediatamente degradadas después de ser sintetizadas. Este proceso permite que los péptidos virales sean presentados muy rápidamente. Por ejemplo, el virus de la gripe puede ser reconocido por las células T aproximadamente 1.5 horas después de la infección. Cuando los péptidos se unen a las moléculas MHC1, las chaperonas se liberan y el complejo péptido MHC1 abandona el retículo endoplásmico para llegar hasta la superficie de la célula. En algunos casos, los péptidos no pueden unirse a las moléculas de MHC, por lo que se deben volver al citosol para ser degradados. Algunas moléculas de MHC de clase 1 no pueden unir péptidos y también deben de ser degradados por el sistema de degradación de proteínas asociado al retículo endoplásmico. Existen distintos proteosomas que generan péptidos para la presentación a través del MHC1, los cuales son el proteosoma 26S, el cual se expresa en todas las células, el inmunoproteosoma, que solo aparece en algunas células del sistema inmunitario, y el proteosoma específico del timo, que solo se encuentra en las células del epitelio del timo. Mi nombre es Diego Castro Goicoechea. Antígenos endógenos, vía sistólica. Los antígenos endógenos se procesan en la vía sistólica y se representa la membrana con moléculas MHC clase 1. Para la presentación de clase 1 se requiere la síntesis de proteína vírica, como demuestran el requerimiento de la célula blanca sea infectada por virus vivos y la inhibición de la presentación clase 1 por un inhibidor de la síntesis vírica. Cada proteína está sujeta a un cambio continuo y se degrada a un ritmo que suele expresarse en términos de su vida media. La consecuencia del recambio continuo tanto de proteínas normales como defectuosas es un torrente de productos de degradación en el interior de la célula. Complejo de proteasa. Las proteínas intracelulares son degradadas a péptidos cortos mediante un sistema sistólico proteólico presente en todas las células, llamado en conjunto proteosoma. El proteosoma grande de 20S está constituido por 14 subunidades dispuestas en una estructura en forma de barril formada por anillos simétricos. Solo algunas de las subunidades tienen actividad de proteasa. El ingreso al proteosoma ocurre a través de los estrechos conductos en cada extremo.
La información respecto al papel de transporte de péptidos de la vía sistólica de procesamiento proviene del estudio de líneas celulares con defectos en la presentación de péptidos por moléculas MHC clase 1. Una de estas líneas celulares mutantes llamadas RMAS, cuando células RMAS se transfectaron con un gen funcional que codificaba la proteína transportadora, las células comenzaron a expresar moléculas clase 1 en la membrana. La proteína transportadora designada TAP por transporte relacionado con procesamiento de antígenos es un heterodímero que abarca una membrana constituida por dos proteínas, TAP1 y TAP2. Además de sus múltiples segmentos transmembranales, la proteína TAP1 y TAP2 tienen un dominio que se proyecta en la luz del retículo endoplasmático rugoso y un dominio de reunión de ATP que proyecta al citosol. Polimorfismo en las moléculas MHC de clase 1. Las moléculas MHC1 en el humano están codificadas por una serie de genes HLA-A, HLA-B y HLA-C. HLA son las siglas de Human Leukocyte Antigen o antígeno leucocitario humano, que es el equivalente a las moléculas MHC encontrada en la mayoría de los vertebrados. Estos genes tienen un alto grado de polimorfismo, lo que significa que cada individuo tiene su propio conjunto de alelos HLA. Las consecuencias de este polimorfismo se reflejan en una susceptibilidad diferente a infección y enfermedades autoinmunitarias, que resultan del alto grado de diversidad de péptidos que pueden unirse a las moléculas MHC1 en distintos individuos. Además, este polimorfismo es también el responsable de que sea virtualmente imposible tener una compatibilidad perfecta en los tejidos entre el donante y el receptor, lo que los convierte en los responsables del rechazo de órganos. Hola, buen día, mi nombre es Graciela Ochoa Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre la vía de presentación de antígeno a través de moléculas histocompatibles de clase 2 por una ruta o una vía endocítica mediante antígeno leucocitorio humano clase 2. Bien. Las células presentadoras de antígeno pueden capturar antígenos proteicos por medio de fagocitosis, por endocitosis, que es mediada por receptor, o como en el caso de los linfocitos B, o en versión de pinocitosis, o incluso por ambos sistemas, como en el caso de los macrófagos. Una vez dentro de la correspondiente vesícula membranosa, el antígeno viaja a través de los compartimientos de la ruta endocítica y al cabo de 1 a 3 horas, algunos de los péptidos resultantes aparecen en la membrana en el surso de las moléculas histocompatibles de clase 2. El resto de esto es excretado por exocitosis. La principal función del sistema antígeno leucocitorio humano es la regulación de la respuesta inmune y la discriminación entre lo propio y lo extraño que llevado a cabo por los linfocitos T entre una selección negativa y una positiva. Esta función, con la propiedad de las moléculas histocompatibles de facilitar el desplazamiento de fragmentos peptídicos derivados de antígenos proteicos a la superficie celular en un arreglo que permite su reconocimiento por los efectores de la respuesta inmune. El concepto de restricción mediada por moléculas histocompatibles deriva de la observación de las células T que tienen especificidad para el antígeno y para las moléculas histocompatibles. La interacción entre el antígeno leucocitorio humano y el péptido juega un papel fundamental en el reconocimiento antigénico por células T específicas. Un poquito más específico, hablando de la vía endocítica por moléculas de antígenos leucocitarios humanos, esta es una vía para la asociación de las moléculas de clase 2 con el péptido, la cual es menos conocida. Sin embargo, esta
Sin embargo, las proteínas son degradadas en la vía endocítica, la cual internaliza moléculas de la superficie celular que provienen de la pinocitosis, fagocitosis o a través de vesículas cubiertas de clatrina. Posteriormente, el proceso continúa a endosomas tempranos, endosomas tardíos y lisosomas, produciéndose fragmentos peptídicos de longitud variable. En el retículo endoplasmático es donde se realiza el ensamble de las cadenas alfa y beta de las moléculas de clase 2. Tres heterodímeros de cadena alfa y beta son asociados en el retículo endoplasmático con un trímero de la cadena invariable con la interleucina, el cual es codificado en el humano del cromosoma número 5, dando lugar a un nonámero. Y luego las cadenas invariadas actúan como chaperonas para asistir el ensamble correcto de las cadenas alfa y beta, bloqueando el sitio de unión del péptido. El complejo nonamérico es el que se transporta a través de la red post-Golgi hacia los endosomas tempranos. Luego, la degradación parcial de la cadena Li por las hidrolasas endosomales permite que el complejo entre a los endosomas tardíos o a compartimientos parecidos a lisosomas. El fragmento de la cadena Li da lugar a un péptido CLIP asociado a las moléculas de clase 2 en el compartimiento clase 2. Este péptido CLIP mantiene una conformación inestable y es removido por la molécula antígeno leucocitorio humano DM. Así, el sitio de unión del péptido de las moléculas antígeno leucocitorio humano clase 2 queda libre para la asociación de otros péptidos generados en la vía endocítica. El complejo péptido clase 2 es entonces estable y se dirige a la superficie de la célula presentadora de antígenos, entre ellos macrófagos, linfocitos B, células dendríticas, para ser reconocido por linfocitos T, CD4+, a través de su receptor. Si ningún péptido se une al nicho, la molécula es inestable y degrada por proteasas en los endosomas. La presentación de péptidos antigénicos endógenos o exógenos por la molécula antígeno leucocitorio humano clase 1 o 2 a los linfocitos T es la primera señal que necesita el linfocito para activarse. Sin embargo, se necesitan las señales de las moléculas coestimulatorias, que son la CD3, CD28, CD4 o CD8, para que el linfocito T realice la síntesis de citocinas en la interleucina 1, 6, 1, etc. Y se elimine a las células infectadas, lo que da origen a la inmunidad adaptativa. Polimorfismo en moléculas de MHC de clase 2. Como la cadena pesada de MHC1, las moléculas de MHC2 humanas están codificadas por 3 genes polimórficos, los cuales son HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Se pueden utilizar distintos alelos de MHC2 como marcadores genéticos de enfermedades inmunitarias, seguramente debido a los péptidos que son capaces de presentar.